buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de ESG by Business iTrends. En esta ocasión nos acompaña Óscar Malagón, director de impuestos en JA del Río y próximo ponente en el evento Impuestos Ecológicos en Bajío, Querétaro y Guanajuato el próximo miércoles 21 de junio en colaboración con la Cámara de Comercio de Canadá en el Domun Hotel de Querétaro. En esta ocasión platicaremos sobre las más recientes actualizaciones en el tema de impuestos ecológicos que tenemos al día de hoy en esta zona. Óscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia. Muchas gracias, Óscar. Óscar, nos gustaría abrir esta entrevista solicitándote un panorama general sobre cómo surgieron los impuestos en esta zona y de qué forma son aprovechados por el Estado al día de hoy para compensar el impacto ambiental. Bueno, un poquito entrando a tu pregunta, tenemos que irnos un poquito antecedentes, ¿no? Recordemos que existe el Acuerdo de París en el que varios países se reúnen con el objetivo de combatir el cambio climático y los efectos nocivos, ¿no?, que puede haber de gases de efecto invernadero o de contaminantes hacia el suelo. ¿En qué momento entra el Acuerdo de París? Cuando México lo firma, cuando se publica la Ley de Cambio Climático y, por ejemplo, como el Congreso de la Unión en México aprueba los Acuerdos de París, ¿no? Entonces, derivado de todos esos antecedentes, digamos, los estados pues también están comprometidos a sumarse a esa parte de mejorar el tema ambiental. ¿Y cómo se cuelgan los estados? Pues a través de iniciativas en ley para poder aplicar impuestos a estos contaminantes, ¿no? En el tema de gases, pues es por ejemplo, los efectos del carbono y sus equivalentes, y a la contaminación del subsuelo. Entonces, ¿cuál es lo importante ahí? Que esos impuestos, pues al ser aplicables en Bajío, por ejemplo, en Querétaro y en Guanajuato, Querétaro que ya inició el año pasado y Guanajuato que se va incorporando, pues tienen esas facultades para poder aplicar estos impuestos y que en su caso sirvan o funcionen para mejorar los procesos productivos en el sentido de que sean menos contaminantes, o incluso esos impuestos para mejorar el ambiente, hacer proyectos o hacer conciencia con la población, incluso campañas, ¿no?, de mejoramiento ambiental. Y ahí, bueno, entendemos que la aplicación de estos impuestos es reciente, aún así hay diversas diferencias, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo se aplican en Querétaro y a cómo se aplican en Guanajuato. ¿Pudieras compartirnos algunas de estas diferencias entre ambas zonas? Sí, digamos que hay mucha similitud y pues evidentemente cada estado pues ya aplica esas disposiciones pues al criterio que evidentemente el legislador indica ahí en las leyes. Por ejemplo, algo importante, que el impuesto de emisión de gases en el estado de Guanajuato está por 45 pesos la tonelada, ¿no? Haciendo varios cálculos, ¿no? Y el impuesto en Querétaro, por ejemplo, en la emisión de gases contaminantes es de 5.6 UMAS, ¿no? Entonces es un poquito diferente. Digamos que en Guanajuato te aplican ya directamente un importe. Incluso ese importe en el estado de Guanajuato estaba en 250 pesos hasta la reforma, por así decirlo, del 30 de diciembre, 31 de diciembre, y la acaban de modificar el 31 de mayo. De 250 pesos por tonelada en la emisión de gases de efecto invernadero, pues lo disminuyen a 45, y en Querétaro sigue el 5.6% de UMA. Entonces, es muy similar porque lo toman sobre toneladas a ambos estados, pero pues hay que tener cuidado al cómo lo aplica uno y otro, ¿no? Y aparte de que Querétaro pues ya es desde el año pasado,
y Guanajuato va iniciando prácticamente, ¿no? Este año. De acuerdo, Oscar. Ok, ¿hay alguna otra diferencia puntual que pueda existir entre Querétaro y Guanajuato, sobre todo en el tema de los impuestos, ¿no? O sea, digo, posiblemente el de subsuelo aplique en ambos, el del tema también de gases contaminantes aplique en ambos. ¿Hay alguna particularidad que solo sea o de Guanajuato o de Querétaro? Sí hay una importante, por ejemplo en Guanajuato el impuesto que contamina el subsuelo, bueno, no el impuesto, sino el impuesto que se impone a la contaminación del subsuelo, ese estará vigente a partir del 1 de abril de 2027, ¿no? Digamos que lo están prorrogando, ya lo están plasmando en ley, pero se va a prorrogar, ¿no? Su aplicación. Y en Querétaro pues ya tiene la aplicación, ¿no? Ya existe el impuesto, ¿no? Ese no va a esperar a aplicarse. Esa es una pues diferencia importante. Ahí mencionabas algo bastante importante, digo, creo que Querétaro actualmente de los estados que ya tienen estos impuestos, los que ya aplican estos impuestos de manera activa, tiene una tarifa base bastante alta, sobre todo en el tema de emisión de gases en comparación a todos los otros estados que actualmente aplican este impuesto. Desde tu experiencia y dentro de tu expertise, pudieras compartirnos un poquito cómo impacta esto en las empresas que se encuentran actualmente en Querétaro, sobre todo en sus estrategias fiscales, en sus procesos, etcétera. Pues mira, evidentemente por el tema económico pues impacta, sobre todo a compañías que en sus procesos productivos pues tienen un impacto ecológico, ya sea de gases de efecto invernadero o contaminación de subsuelo, ¿no? Primero es el tema económico. Si la compañía aplica procesos en los que disminuye sus procesos, su contaminación, por así decirlo, pues evidentemente eh, ahí va a tener mejoras en tecnología, ¿no? Porque va a tratar de buscar fuentes renovables tal vez o fuentes menos contaminantes, ¿no? Y eso a través de qué se da, pues a través de tecnología o nuevas tecnologías. Eso es algo importante, incluso puede repercutir con sus clientes, ¿no? Que la mayoría de clientes, recordemos, pues son grandes industrias que buscan o están también colgados en la parte de disminuir la contaminación. Buscan a proveedores que también tengan menos impactos, ¿no? Que dejen una menor huella de carbono, y pues si los clientes con los impuestos en el afán de primero disminuir su carga monetaria y por el otro lado alinearse tal vez con sus clientes, pues pueden mejorar estos procesos, ¿no? Pueden tener palomita de un lado y palomita del otro. Totalmente de acuerdo, Oscar. Ahí mencionabas también algo importante, ¿no? El periodo de inicio de aplicación de estos impuestos en Querétaro comenzó en el 2022, Ujú. a diferencia de Guanajuato, que justo está arrancando apenas este mes. Ahí Eh, también, en tu experiencia, ¿qué es lo que ves que ha ocurrido en las empresas de Querétaro y qué se puede esperar en las empresas de Guanajuato a raíz de esta aplicación? bueno, pues lo que sé es que en Querétaro, por ejemplo, pues lo primero era entender la ley, ¿no? O sea, yo soy consultor de impuestos y pues le apoyo a las compañías a que cumplan con la disposición legal para el cumplimiento específico del impuesto. El problema, en mi opinión, es pues cómo llegas a los equivalentes en carbono, por ejemplo. Yo no soy experto en cuánto equivale eh, una tonelada de carbono, no sé ni cómo se determina, en qué parte del proceso productivo, entonces el reto está en eso para las compañías. Oye, ¿a quién le pregunto qué impacto ambiental tiene? Sé que existen avisos, por ejemplo, a la Secretaría del Medio Ambiente, pues de ahí se van tomando los equivalentes, porque hay muchos contaminantes, ¿no? O sea, óxido nitroso, carbono negro, hidrofluorocarbonos, entonces se tiene que hacer una conversión de cada uno a carbón.
¿no? Por ejemplo, una tonelada no de óxido nitroso, pues tiene una equivalencia en carbón distinta. Para mí ese es el reto, que en teoría ya varias compañías deben tenerlo, este, contemplado en sus procesos o en sus avisos que ya daban a la Secretaría del Medio Ambiente. Creo que ese es el reto con el que se están topando ahora las compañías de Guanajuato, ¿no? Entender bien y bajar bien la base para poder determinar el impuesto, porque la realidad es que ya la determinación sobre la base, pues en teoría es más sencilla que las conversiones, ¿no? O sea, qué parte de mi proceso productivo es el contaminante, qué parte de mi proceso productivo debo tener atención, porque incluso la propia legislación te indica que si esos contaminantes van dentro de tu producto y no fueron emitidos a la atmósfera, pues no forman parte de tu base. Que suena lógico porque no estás contaminando, realmente están aquí en mi producto, los tengo controlados. Si contamino, entonces sí, ahí tengo que verificar pues qué toneladas emito de gases o qué efectos de metros cúbicos o metros cuadrados en el caso del suelo y metros cúbicos en el caso del agua estoy contaminando, ¿no? Yo no soy el experto en eso, pero evidentemente las compañías pues tienen a sus departamentos que evidentemente contactan a los expertos que saben hacer estas conversiones o incluso los ingenieros que cada compañía tenga, ¿no? Ahí mencionas algo bastante importante, ¿no? Digo, creo que estas leyes se aplican absolutamente a todos los tamaños de empresas, en todas las industrias, entonces no es lo mismo una empresa transnacional en contraste con posiblemente una pyme o algo similar que también lleve a cabo estos procesos. Ahí, desde Así tu es. punto de vista de experiencia, Oscar, ¿qué estrategia podría tomar, por ejemplo, una pyme o una empresa transnacional en cuanto a su tema fiscal, ¿no? Digo, creo que sí, 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 por favor. Pues en mi opinión, mejorar su proceso productivo. Si Sí, identifican que son altos contaminantes, pues tratar de disminuirlo, ¿no? Porque en la medida que lo disminuyas, pues vas a pagar menos impuestos. Y vas a alinearte, digamos, a las políticas o a los nuevos lineamientos que están en todo el mundo. Realmente ya varios países han adoptado estos acuerdos y nosotros podemos ver que Alemania o sobre todo Europa pues toman acciones más enfocadas a disminuir estas huellas de carbono y por ende digamos, las industrias de esos países, al establecerse, por ejemplo, en México, intentan buscar proveedores que vayan alineados a esa filosofía, ¿no? Porque ya todo el mundo está migrando, por así decirlo, a eh, tecnologías más limpias. claro. Sí, claro, que bien como lo comentas, posiblemente sea una de las metas de los estados que están implementando este tipo de impuestos, ¿no? Tirarle un poquito al desarrollo en general de los mercados. Ahí también, desde tu experiencia, Oscar, ¿hay algún beneficio fiscal o algún tipo de estímulo que las empresas puedan adquirir derivado de estas Sí, implementaciones? sí existe, por ejemplo, digo, no recuerdo ahorita, no recuerdo exactamente en cuál. Creo que es en las dos, pero si por ejemplo tú disminuyes del primer año al segundo en un 20% tus contaminantes, el impuesto se reduce en esa misma proporción. Digamos, ya pagarías el 80% de lo que estabas pagando en el año anterior, porque pues evidentemente algunas industrias van a aplicar mejoras para disminuir el impuesto y tener tecnologías más limpias. Por ende, pues te puede implicar en una reducción del impuesto, ¿no? Sí, de acuerdo, Oscar. Muchas gracias. Entonces, simplificando un poco esas dos aristas, uno es el beneficio que tienen las empresas para poder ser buscados por empresas transnacionales o empresas que justo están en cumplimiento con los ODS de la ONU, y el segundo, pues posiblemente pudiera ser este beneficio fiscal. ¿Hay alguna otra ventaja que desde tu posición pudieras identificar para las empresas? Mira, también existen por ahí algunos estímulos. En el primer año, por ejemplo,
en el que puedes aplicar por tonelada. Ya ves que te decía que en el estado de Guanajuato está en 45 pesos la tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero, y hay un estímulo de 20 pesos para 2023 y va aumentando en teoría por cada año, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con esto? Pues que efectivamente las industrias mejoren sus tecnologías y los impactos en el ambiente pues sean menores, ¿no? Y que a quienes son altamente contaminantes, bueno, pues contribuyan al bienestar de todos, porque a final de cuentas lo que se busca es que la población en general tenga un bienestar ecológico, ¿no? Porque evidentemente todas esas emisiones que impactan el ambiente terminan repercutiendo en cada uno de nosotros. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y ya como última pregunta para comenzar el cierre de esta entrevista, eh, desde tu experiencia y ponderando un poco tanto la parte económica como la parte de impacto ambiental, ¿nos pudieras compartir desde tu punto de vista cuál es el impuesto o el aspecto que más recomiendas que las empresas cuiden si una empresa tiene diversos procesos y tiene el tema tanto del agua como el tema de descarbonización? ¿Cuál sería tanto el que ves de mayor impacto al medio ambiente como el que también hay que cuidar más para poder pagar menos impuestos, tanto en Querétaro como en Guanajuato? Bueno, pues evidentemente, Alejandro, lo que se tiene que cuidar es tu proceso productivo, porque cada industria es distinta, ¿no? O sea, hay industria que ocupa mucha agua, hay industria que emite más gases, porque pues no es lo mismo que tengas fundición, por ejemplo, y que ocupes ahí también agua, ¿no? O sea, tenemos que verificar bien el proceso productivo. Yo la verdad es que diría que sobre esa arista se verifique y en base a eso, pues realizar tanto el pago de sus impuestos e intentar la mejora de los procesos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Oscar, por la entrevista y no se olviden de acompañarnos el siguiente miércoles 21 de junio. 8:30 de la mañana en el Hotel Domund, en carretera 57, ahí en Querétaro estaremos, y pues con gusto de recibirlos para poder platicar de este tema, ¿no? Con un poco más a fondo y con un poquito más de detalle, y que pues evidentemente tomen nota por si necesitan recalibrar por ahí sus impuestos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Oscar, y bueno, no se pierdan nuestro siguiente episodio.